23 de julio de 2023 se van a celebrar las elecciones generales en España. Unas elecciones que pueden cambiar el rumbo del país. Pero antes de eso hay que valorar qué tal lo hizo el último gobierno. En el anterior vídeo vimos las reformas más importantes a nivel económico que hizo el gobierno de coalición y hoy toca ponerlas a examen. Y en honor a la verdad hay que decir que no se pueden valorar todas porque faltan datos, pero aún así hay bastantes que sí que podemos valorar. E importante recalcar, como es un canal de economía, solo se hablarán de las reformas relacionadas con economía. Así que nada, no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Vamos con una de las primeras medidas que ha realizado el gobierno de coalición: subir el salario mínimo. Las críticas que recibió el gobierno desde un inicio fueron que esta medida va a destruir empleo. Ojo, destruir empleo no quiere decir que se vaya a incrementar la tasa de paro, son dos cosas diferentes. En este canal ya analizamos de forma extensa las consecuencias del salario mínimo, así que aquí solamente comentaremos las conclusiones más importantes y quien quiera ver un análisis más amplio tenéis en la descripción. El Banco de España, el BBVA y otras instituciones encontraron que efectivamente el salario mínimo destruyó empleo entre los afectados e incluso el propio informe que ordenó realizar el gobierno así lo dice. Y a pesar de que cada año salieran nuevos informes indicando las consecuencias negativas del salario mínimo, el gobierno hizo oídos sordos. Así que en este aspecto el gobierno se lleva un puntito negativo. Vamos a entrar de lleno con las medidas aprobadas durante la pandemia. Se decretó el estado de alarma paralizando la economía del país, a excepción de negocios clave como alimentación, farmacia, energía, entre otros. Ahí es donde entraron en juego los ERTE, una medida que no fue diseñada por el gobierno de coalición, sino que ya existía de antes. Aparte de esto, durante la aplicación de los ERTE, los empresarios no podían despedir a sus trabajadores, y mientras tanto los trabajadores recibirían del gobierno un 70% de su salario. Sin meternos en las consecuencias sobre las cuentas públicas de esta medida, la idea de esto es evitar una caída de la economía aún mayor. Hubo un decrecimiento, pero seguramente hubiese sido mucho mayor sin la aplicación de esta medida, ya que las personas habrían perdido sus trabajos, habría multitud de impagos y el drama iba a ser enorme. Así que en este aspecto podríamos decir que se lleva un punto positivo, pero hay cositas que comentar. Una de las críticas que más se llevó el gobierno durante esta situación es su práctica nula voluntad de ayudar a las empresas. Los trabajadores estaban bien protegidos, pero las empresas casi no recibieron ninguna ayuda, y las pocas que recibieron fueron bastante flojas. Sumando a esto, también se ha criticado bastante la extensión de los ERTE, es decir, que los ha mantenido durante demasiado tiempo, distorsionando en exceso el mercado laboral, además de engordar el déficit público. Otro punto positivo en este caso para el PSOE es no haber cedido a las presiones internas que ha tenido el gobierno. Recordemos que era un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, y otros, pero los más importantes eran esos. Desde Podemos se estaba haciendo mucha presión para que se aprovechara esta coyuntura para realizar la reforma laboral, pero el PSOE se negó gracias a la negativa de Nadia Calviño, ya que durante la coyuntura que se encontraba España, durante la crisis de la pandemia, lo peor que se podría hacer era tensionar aún más el mercado laboral. Una de las ideas, por ejemplo, era incrementar la indemnización por despido. Así que aquí punto para el PSOE por no ceder y tener algo de cabeza. Como veis, en este apartado no hemos puesto demasiados datos, ya que es difícil cuantificar las medidas reales. Sí, os podría poner la tasa de paro, la evolución del PIB, la del desempleo, etc., pero no estaría siendo justo, ya que aquí influyen más cosas parte del gobierno. Pero vamos con otras políticas de las cuales sí que podemos sacar más conclusiones. Uno de los impuestos que más revuelos generó ha sido la tasa Google, un impuesto que según Pedro Sánchez fue diseñado para los nuevos tiempos y que se estimaba recaudar cerca de 1.000 millones de euros, y el resultado ha sido bastante decepcionante. La ley imponía un tipo de un 3% por la prestación de determinados servicios. El resultado ha sido que apenas 216 contribuyentes, de los cuales 52 eran grupos empresariales, han pagado ese impuesto, y la recaudación en 2021 solo ha sido de 240 millones de euros, aunque también es verdad que la pandemia ha influido en este resultado, al reducir el número de contribuyentes, ya que menos gente iba a contratar publicidad. Pero aparte de esto, tuvo otro efecto indeseado pero bastante previsible, y es que este impuesto, como es evidente, se ha trasladado a los consumidores. En mayo de 2021, Google anunciaba un recargo para los anuncios en Francia y España. Es decir, si tú como persona o empresa quieres publicitarte en Google, tendrás que pagar un 2% extra.
incidencia fiscal de toda la vida. Crees que un impuesto lo pagará X persona y lo acaba pagando otra persona. Así que en líneas generales esto salió bastante rana. Vamos ahora con una de las reformas más celebradas por parte del gobierno: la reforma laboral. El cambio más importante que se introdujo era el de limitar el uso del contrato temporal, ya que en España la temporalidad era uno de los mayores problemas. Y este gráfico, hecho por Javi Martínez, que tenéis su Twitter en la descripción, nos ilustra muy bien lo que ha pasado tras la implementación de esta reforma. Se ve claramente cómo se reducen drásticamente los contratos temporales y lo que ha crecido es el contrato indefinido y en menor medida el fijo discontinuo. Así que el objetivo como tal lo ha logrado. Podríamos decir punto positivo, pero hay algunos detalles. Al final estás solucionando el problema sin ir a la raíz del problema. Pondré un ejemplo algo exagerado para que se me entienda. Es como si quieres acabar con la pobreza prohibiendo la pobreza. No has ido al origen del problema. ¿Por qué en España había tanta temporalidad? Al final es un problema estructural del mercado laboral español y tapar el problema de esta forma puede generar problemas en otro lado. Tapas un agujero destapando otro. Posibles hipótesis que se barajan: aumento de la intensidad de la jornada laboral, de horas trabajadas, mayores barreras para contratar, etc. Pero bueno, por ahora son meras conjeturas. Vamos ahora con la crisis energética y la medida estrella: el tope del precio del gas. No voy a meterme a explicar el funcionamiento del mercado eléctrico español, ya que es un rollo bastante considerable, pero el objetivo del gobierno era bajar la factura de la luz que pagaban las familias españolas. Y desde SADE, los economistas Manuel Hidalgo, Natalia Collado, Jorge Galindo y Ramón Mateo Escobar hicieron una investigación para valorar los efectos que ha tenido esta medida y sus resultados la aprueban. Según su investigación, el precio medio de la electricidad habría sido un 31,8% más alto sin esta medida, lo que corresponde a un ahorro medio de 209 euros por hogar. Esto dio como resultado una reducción en la tasa de inflación, donde la estimación concluyó que la inflación sin esa medida habría sido 0,3 puntos más alta. Pero también se esperaba un efecto, digamos, perverso de esta medida, y es que cuando tú topas el precio de algo, normalmente se incrementa la demanda, ya que su precio está por debajo del que debería ser. Durante el 2022, el consumo del gas siguió siendo muy elevado para la generación de electricidad, incumpliendo el objetivo europeo de intentar reducir el consumo de este para la economía española y europea. Aún así, el uso diario del gas ha sido muy parecido al que habría sin el tope durante los últimos meses del año. El pico del consumo fue en los meses de verano, donde se hace complicado recurrir a otras fuentes como la hidroeléctrica debido a las sequías. Así que esta medida también se lleva el aprobado. Vamos a levantar ampollas y hablemos de las reformas de las cuotas de autónomos y el mecanismo de equidad intergeneracional, cosas que van de la mano. En España, para realizar trabajos por cuenta ajena, debes estar dado de alta como autónomo, donde tienes obligaciones fiscales como el IVA, que lo paga el cliente, el IRPF y la cuota de autónomos. En líneas generales, la cuota de autónomos va a pagar a la Seguridad Social, en su mayoría pensiones. Y esta nueva medida coincidió con el mecanismo de equidad intergeneracional. Vaya nombre. Sin meternos en detalles, esta medida lo que busca es incrementar los ingresos de la Seguridad Social, ya que las cuentas están en rojo. Y este mecanismo de equidad intergeneracional supone un recargo en la nómina del trabajador, donde el coste se va a elevar en un 0,6%, de los cuales el 0,5% pagaría la empresa y el 0,1% el trabajador. Sobre el papel, ya sabemos que en la práctica puede acabar pasando que todo lo paga el trabajador, y este porcentaje se va a ir incrementando año a año hasta llegar a 1,2%. ¿Y qué tiene que ver aquí la reforma de los autónomos? Pues que también busca incrementar los ingresos. La justificación oficial es que se busca que los autónomos cobren más pensión. A día de hoy en España los autónomos perciben menos pensión de media que los asalariados, más o menos unos 300 euros menos. Así que lo que se pretende es que los autónomos coticen en función de sus ingresos. Aquí tenéis la tabla de lo que pagarías mensualmente en función de tus ingresos, y que luego acabe cobrando una pensión acorde a aquello que ha contribuido. Y alguno se preguntará, ¿y cómo se hace esto? Pues tú, como autónomo, tienes que estimar cuántos ingresos vas a tener a lo largo del año y colocarte en el tramo que creas que debes estar. Y luego lo podéis ir reformando hasta 6 veces por año. Así es como funciona. Pero claro, esto al final supondrá mayor gasto en pensiones en un futuro. Aquí Fedea ha realizado una estimación de los efectos de la reforma.
los ingresos se irían incrementando hasta 2032, pero el gasto en pensiones se iría disparando. En conclusión, se apunta a que el efecto será neutro en el largo plazo, y que estas dos reformas, tanto el MEI como la reforma de autónomos, solo son mecanismos para tratar de mejorar la sostenibilidad en un corto plazo, pero en el largo plazo los problemas seguirán ahí. Sin realizar una reforma radical en el sistema de pensiones no se va a cambiar nada, así que aquí evidentemente punto negativo. Por último, hablemos de la vivienda, donde es complicado hacer una valoración ya que muchas de las medidas se implementaron muy recientemente, pero vamos a ver algunas consideraciones teóricas. Las medidas de dar ayuda al alquiler para los jóvenes pueden tener el efecto positivo evidente de un alquiler más barato, pero a su vez el efecto perverso de que los propietarios suben el alquiler y al final se lleven ellos esa ayuda, o al menos una parte. El aumentar la prórroga del contrato a 5 años también puede tener sus dos caras de la moneda. Para el inquilino puede suponer más seguridad, ya que sabes que tienes el alquiler por mínimo 5 años, pero a su vez puede generar que el propietario se vuelva más exigente con el inquilino o incluso alquileres más caros, ya que sabe que no podrá renovar el contrato hasta dentro de 5 años. Y respecto a una de las últimas reformas, que los honorarios de las inmobiliarias las paga el propietario, evidentemente sobre el papel tiene el efecto positivo para el inquilino de que ya no las paga él, pero puede tener como contraparte que el propietario antes de alquilar su vivienda diga, bueno, si tengo que pagarlos yo, pues subo 50 euros el alquiler y ya está, haciendo que el efecto sea nulo. Y otra reforma es el aval del gobierno para las hipotecas, donde el gobierno avala hasta un 20% de la hipoteca ahorrándote la entrada, y es al final lo que más dificulta el hecho de adquirir una vivienda. Esta reforma la veo bastante positiva, puede ayudar bastante a las personas a encontrar su primera vivienda, aunque ninguna de estas reformas ataca al problema principal del mercado inmobiliario español, que es la falta de oferta de vivienda. Pero de eso ya se hablará en un próximo vídeo. Así que podemos calificar el gobierno de coalición como un regular, sin pena ni gloria. Se han realizado reformas de todo tipo, además les ha tocado también vivir una situación complicada, pero no se ha realizado ninguna reforma importante que pueda mejorar o empeorar de forma drástica la economía española. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, qué opináis vosotros del gobierno de Sánchez. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.